Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzaremos el estudio de un nuevo libro, el libro de Oseas. Vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, agradecidos estamos contigo por todo el amor que tú nos manifiestas al perdonar nuestros pecados y otorgarnos el don de la vida. Al abrir el libro del profeta Oseas, queremos pedirte que tú nos acompañes en el estudio de este importante libro de la Biblia, que podamos aprender más de ti, de tu amor, conocer tu carácter y tener la seguridad de que al lado tuyo podemos estar seguros. Gracias, Señor, por tus bondades. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar el estudio de un libro profético muy interesante, el libro de Oseas. Con este libro se abre la sección de los profetas menores. Se los conoce así no porque sean de menor importancia, sino debido a la extensión de estos libros, ya que son más cortos. El nombre de Oseas viene del hebreo Hoshea. Es una forma abreviada del hebreo Hoshea Yah, que significa Jehová ha salvado. No se dice mucho del origen de este profeta. No se sabe a qué tribu pertenecía ni cuál era su oficio anterior. Algunos comentadores sugieren que debido a la descripción que hace con detalle de algunas cosas relacionadas con la agricultura, podría ser que ese era su origen, el de un hombre campesino que trabajaba la tierra. Lo que sabemos del profeta Oseas es que vivió en el reino de Israel, es decir, en el reino del norte, cuya capital era Samaria, que durante su ministerio fue bajo el rey de Israel, Jeroboam II, entre el año 793 y 753 a.C. Al parecer, el profeta comenzó su ministerio mucho antes del 753 a.C. y continuó hasta algún tiempo después del año 729 a.C. Vivió en una época más tenebrosa del reino de Israel, justamente la época anterior a que Israel fuera llevada cautiva por Asiria. Esta época se destaca más de la decadencia moral interior y la declinación espiritual del pueblo. La anarquía política y la falta de gobierno caracterizaron esos tiempos. Fueron épocas en que se adoró la criatura en vez del Creador y creció la idolatría, la adoración de un tremendo becerro para motivar a que los habitantes de este pueblo fueran a Jerusalén al templo, y esto hizo que creciera la idolatría. Oseas fue llamado por Dios para que se opusiera a esa inundación de maldad del reino del norte y para que levantara diques de reprensión, condenación y súplica. De súplica basada en el eterno amor de Dios por sus hijos descarriados. Pero los ruegos de Oseas no fueron escuchados por un pueblo apóstata. El tema predominante del libro de Oseas es el amor de Dios para con su pueblo extraviado. Las experiencias por las cuales pasó el profeta en su vida familiar y los sentimientos de su propio corazón para con su esposa infiel le dieron una idea de las profundidades insondables del amor del Padre para su pueblo. Oseas transmitió los tiernos llamamientos de Dios a la lealtad, buscando reavivar las brasas del amor que el pueblo escogido de Dios ya conocía. Dios es el amante de Israel, que espera pacientemente alguna señal de reconocimiento de parte de su pueblo descarriado. Este es un profeta con una vida particular que tiene un mensaje especial para el pueblo de Dios y que por extensión podemos ver el amor de Dios obrando en nuestras vidas.
Capítulo 1. La esposa y los hijos de Oseas. Este es un relato un tanto extraño que ha originado una cantidad de especulaciones y ha llevado a algunos a considerar que este es un relato ficticio o una alegoría. Pero cuando estudiamos este libro no existe indicio de que sea un relato, sino un acontecimiento históricamente literal. Es más, el primer versículo nos ubica en el marco histórico del tiempo en que se desarrolla la vida y el ministerio de Oseas. Leamos. Palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Recordemos que Israel estaba dividido en dos naciones. La nación del norte, donde la sede era Samaria y se lo conocía como Israel, y la nación del sur, o Judá, cuya sede era Jerusalén. El ministerio de Oseas se desarrolla en el tiempo de los reyes de Judá, llamados Usías, 790 al 739 a.C., Jotam, 750 al 731 a.C., Acaz, 735 al 715 y Ezequías 729 al 686 a.C. El ministerio de Oseas, aunque fue en el reino del norte cuando Jeroboam II era el rey de Israel. El libro comienza diciendo, palabra de Jehová. Oseas declara en forma muy directa, característica de los profetas, que el mensaje que presenta no es de invención humana, sino que procede de la inspiración divina. El libro del profeta Oseas es cuestionado constantemente y parte de los problemas que se tienen con el texto es el versículo 2. Leamos. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. En este versículo dice que Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que es una prostituta y que debía tener hijos con ellas. Bueno, el consejo que siempre hemos recibido de la palabra de Dios y de sus profetas es el cuidado que debemos tener al elegir el compañero o compañera de vida. El matrimonio es una institución sagrada que requiere nuestra más importante atención, ya que un hogar estable es una sociedad estable y una iglesia llena de amor. Pero si los hogares están en crisis, por ende la sociedad está en crisis y la iglesia no avanza. Tanto es que se le recomienda a los jóvenes que se acostumbraban a orar 3 veces al día. Al tomar la decisión de casarse, debe orar el doble, pidiendo la dirección y sabiduría. Pero es insólito, al parecer, lo que Dios le pide a Oseas, que se case con una mujer prostituta. Recordemos que aquí en este caso, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, y puede ser que lo que el Señor está describiendo aquí es lo que va a suceder posteriormente. Podría ser, según el texto, que Gomer cuando se casó con Oseas era una mujer honorable, de buena conducta, e incluso algunos infieren por el texto que el profeta recibe como el permiso para casarse con alguien que el profeta ya amaba. Es evidente que en el futuro ella llegó a ser infiel. Pero lo que debemos resaltar es que tiene la forma de un relato estrictamente histórico. Por lo que no puede dudarse es que la orden es clara y directa que Dios le da a Oseas. Pero debemos considerar el final del versículo 2. Porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. El caso de la familia de Oseas se convirtió en la base de una importante instrucción y exhortación religiosa para todo el pueblo de Israel. La vida personal de Oseas, un personaje público, serviría de ilustración de la manera en que Israel se comporta con Dios siendo infiel y por su parte
Dios mostrando su amor. Oseas obedece y se casa con Gomer, versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. No hay certeza sobre el significado del nombre de Gomer, y es un argumento claro que no es una alegoría, es una persona real con la cual se casó y tuvo el primer hijo. Los versículos 4 al 9 se describen los tres hijos de Oseas con Gomer. Leamos los versículos 4 y 5. Entonces Jehová le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Después de casarse con Gomer viene el primer hijo, y Dios ordena que le ponga el nombre de Jezreel. Dios sembrará, Dios esparcirá, significa este nombre. Algunos ven en esta figura la de la siembra en la que se esparce la semilla. Hay que esparcir para sembrar. Jezreel nos habla del momento de infidelidad de Gomer, cuando Dios tuvo que esparcir a su pueblo por su maldad. Posteriormente, cuando ella se arrepintió, fue sembrada otra vez en la huerta de Dios. Este nombre es un constante recuerdo que Dios va a esparcir a Israel por su pecado y su infidelidad, pero que también tiene el propósito de restaurar. Jezreel es el lugar donde Jehú exterminó por orden divina toda la casa de Acab. Entonces, ¿por qué el Señor debía castigar a Jehú por lo que hizo? Quizás por los motivos, porque el motivo de Dios, que era castigar la idolatría y poner fin al culto de Baal, diferían de los propósitos de Jehú, que era apoderarse del trono de Israel. Debemos entender que los reyes de Israel estaban sumidos en la idolatría. Por eso el versículo 4 dice: y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Ya los reyes de Israel no serán más debido a su pecado. Ellos van a ser muertos y sus hijos esparcidos entre los asirios. Tras el asesinato de Zacarías y el rey Jehú, comenzó el periodo de confusión política que rápidamente ocasionó la caída del reino del norte. Aunque hubo prosperidad en el gobierno de Jeroboam II, pero el resultado final de la desobediencia es el mismo, la destrucción. Y cuando se habla del valle de Jezreel, el mismo lugar donde se mató a la familia de Acab, allí se destruirá todo el poder militar de Israel. Por eso se habla de que se quiebra el arco, es decir, ya no va a tener la misma fuerza para atacar a sus enemigos. El segundo hijo de Oseas fue una niña. Leamos los versículos 6 y 7. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré, pero la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Algunos comentadores han llegado a la opinión que esta niña no era hija de Oseas, porque no se menciona que concibió de Oseas, sino que ella concibió, al parecer, una hija como fruto de la infidelidad. El nombre de Lo-Ruhama, no compadecida, la nación de Israel había llegado al punto en que el Dios de amor no podía compadecerse más de ella. Por eso dice el texto: porque no me compadeceré de la casa de Israel. Estos han llegado al límite por su maldad. Esto contrasta con la condición de Judá, que aunque no era ideal, sin embargo ellos todavía se aferraban al culto, al verdadero Dios, a los servicios del templo. Pero la manera en que el Señor los salvará no dependerá de arco, ni espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Es decir, el Señor va a salvar a su pueblo y para ello no necesita de estas cosas. Y esto fue lo que ocurrió
cuando Dios libró al pueblo de Sennacherib, en una sola noche murieron más de 150,000 soldados. Y esto ocurrió sin que Israel hubiera levantado una sola espada. Fue solo por la intervención divina. El tercer hijo de Oseas fue un hijo varón, versículos 8 y 9. Después de haber destetado a Lo-ruhama, Gomer concibió y dio a luz un hijo, y dijo: llámalo Lo-ammi, porque vosotros no sois mis pueblos, ni yo seré vuestro Dios. Tampoco se establece aquí que el profeta sea el padre de este niño. Lo-ammi, no mi pueblo, significa. Algunos llegan a la conclusión que en este momento Oseas afirma finalmente el adulterio de Gomer, es decir, el profeta afirma que este no es su hijo, porque Lo-ammi significa no pueblo mío. Aquí se refleja de manera especial la relación de Dios con Israel, quien se había alejado de Dios. Porque vosotros no sois mi pueblo, dice el Señor, ni yo seré vuestro Dios. Es decir, hubo un rechazo total de Dios, un alejamiento total de la bondad de Dios. El pueblo, por sus pecados, ha roto el pacto que tenía con Dios. Este pueblo va a ser llevado cautivo porque se ha alejado de Dios. Pero este capítulo termina con una promesa de restauración, versículos 10 y 11. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe, y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Este pueblo será esparcido por la tierra debido a su pecado, pero el Señor los volverá a llamar para que sean un pueblo, y el Señor restaurará a Israel y Judá, y volverán a ser una sola nación, donde ahora se conocerán como hijos del Dios viviente. El Señor que los esparció es el mismo que los juntará y los sembrará en la tierra prometida. Por eso habla de que el día de Jezreel será grande. Este lugar que fue de exterminio se convertirá en un lugar de restauración, de un renacer del pueblo de Israel, una demostración del amor de Dios por su pueblo infiel. Sin embargo, los hijos de Israel no vivieron a la altura del glorioso destino que el Señor había traído para ellos. Entonces, estas promesas se cumplirán entre los gentiles. El apóstol Pablo en Romanos 9 dice que Israel no cumplió las condiciones del pacto y ahora los gentiles son llamados a recibir las promesas de Dios. Además de eso, Elena de White hace dos comentarios que debemos tener en mente con estos pasajes. El primero de ellos dice: era el propósito de Dios que su gracia se revelara entre los gentiles tanto como entre los israelitas. Esto había sido anunciado claramente en las profecías del Antiguo Testamento. El apóstol usa algunas de estas profecías en su argumento, como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Libro Hechos de los Apóstoles, página 302. Las promesas que eran para Israel son para todos aquellos que ahora quieran hacer un pacto con el Señor, entregando su vida al dominio del Eterno. Pero, según el segundo comentario de Elena de White, había también otro propósito en la cautividad de Israel que ayudaría a ganar gentiles para el reino de Dios. Ella comenta: en los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolos entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía. Y en las aflicciones impuestas a Israel,
estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de Él. Mediante estos, los hijos del Dios viviente iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Libro Profetas y Reyes, página 217. Este cautiverio sería la oportunidad de Dios para que muchos asirios y de otras naciones conocieran al Dios eterno y muchos se convirtieran por el testimonio de los fieles hijos de Dios. El propósito de Dios se cumplirá. Apreciado amigo y hermano, este capítulo da énfasis a la verdad que Dios no puede ser burlado. Si le desobedecemos, no podemos esperar que escapemos del castigo de nuestras transgresiones. Los hijos de Oseas nos revelan este proceso de degradación que produce el pecado. Pero aquí se presenta tan intensamente la misericordia divina como el castigo divino. Dios es un Dios de justicia y amor. Es algo que siempre debemos tener en mente al tomar nuestras decisiones. Que el Señor te bendiga ricamente y hoy puedas abrir tu corazón para que el Espíritu de Dios pueda hacer su obra en ti. Que el Señor te acompañe, es mi oración. Amén.